Hasta ahora en el estudio de la geometría analítica nos hemos encontrado básicamente con dos tipos de objetos geométricos en los espacios afines, que son los puntos y los vectores, que en el caso de los espacios afines, a diferencia de los espacios vectoriales, funcionan como vectores aplicados. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a construir desde este video objetos o como se les llama comúnmente, lugares geométricos matemáticos que pueden vivir en un espacio afín y que se forman a partir de estos objetos más básicos como son puntos y vectores. Entonces, particularmente lo que vamos a hacer ahora es comenzar con el estudio de lo que se llama el lugar geométrico llamada recta, y particularmente en este video lo vamos a estudiar en el espacio bidimensional, ya que es muy posible que en algún momento de su educación, ya sea la escuela secundaria o en el introductorio, hayan oído hablar de rectas, quizás de funciones lineales, que son un caso particular de recta. La mayoría de las rectas son funciones lineales, no todas, pero la mayoría. Y entonces vamos a tratar de llegar a lo que ustedes ya conocen sobre recta, pero en función de estos nuevos elementos llamados puntos y vectores. Entonces existen diversas maneras de obtener la ecuación de una recta en el espacio bidimensional a partir de distintos puntos de partida. Vamos a comenzar con el más común, que es la ecuación de la recta en E2 conocidos un punto P0 de coordenadas x0 y 0 de la recta y un vector, vamos a llamarle B por ejemplo, de coordenadas bxy, componentes bxy y byj, paralelo a la recta. Entonces, la primera manera y posiblemente la más sencilla de obtener una recta en el espacio bidimensional es si uno conoce un punto particular P0 de la misma y un vector paralelo a la misma. Entonces, supongamos que este sea, vamos a dibujarlo más prolijo, supongamos que este está aquí, sea el vector B paralelo a la recta. Entonces, nuestro objetivo, cuando decimos que buscamos la ecuación de un lugar geométrico, como en este caso una recta, lo que buscamos es qué condición tiene que cumplir un punto P de coordenadas x, y genérico cualquiera que pertenece a E2 para estar en la recta, ¿sí? Para pertenecer a la recta. Entonces, lo que uno busca es qué coordenadas tiene que tener un punto P cualquiera de coordenadas x, y para pertenecer a la recta. Entonces, lo que podemos observar es que si uno, como ya sabemos hacer, dados dos puntos, sabemos construir un vector que une esos dos puntos, que es el vector que llamamos P0P. Entonces lo que podemos observar es que si el punto P está en la recta, el vector que genera entre P0 y P, es decir, el vector que une P0 con P, va a ser paralelo al vector B, que a su vez será paralelo a la recta. Este vector paralelo a la recta va a recibir el nombre de, ahora en más, vector director a la recta. Entonces el vector director de una recta es un vector paralelo a la misma, ¿sí? Entonces este se llama vector director de la recta. Entonces el vector director de la recta es un vector paralelo a la misma. Entonces, lo que podemos concluir es que si P pertenece, y vamos a decir que esta recta se llama R, si P pertenece a la recta R, luego el vector P0P, es paralelo al vector B, que a su vez es paralelo a la recta. Entonces esto implica que el vector P0P
se puede escribir como un cierto escalar t por el vector b. Sí, pues si son paralelos, uno tiene que ser múltiplo del otro, donde t es un número real cualquiera. Particularmente habíamos visto que el vector P0P lo podíamos construir haciendo OP menos OP0, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a T por B. Y particularmente, si sumamos el vector OP0 a ambos miembros, lo que obtenemos es que OP0 va a ser T por el vector B. Pero como O son las coordenadas del origen, que vamos a suponer 0, 0, entonces el vector OP termina coincidiendo, como hicimos en el ejercicio 2 de la guía. Las componentes del vector OP terminan coincidiendo numéricamente con las coordenadas del punto P, entonces esto terminaría siendo el vector de componentes xy y OP0 sería el vector de componentes x0 y 0 más t por, y el vector b dijimos que tenía coordenadas bx en y by en j. Entonces, esta que está aquí, perdón, me olvidé decirlo, esta se llama ecuación vectorial de la recta, ecuación vectorial de la recta en E2, y esta es la ecuación vectorial pero escrita por coordenadas. Entonces, a partir de aquí, esta también recibe el nombre de ecuación paramétrica vectorial de la recta en E2, y de aquí lo que podemos hacer es establecer, separando por coordenadas, que x, la primer componente, tiene que ser igual a x0 más t por bx, e y tiene que ser igual a y0 más t por bi, perdón, bi no y, t por bi, y estas dos ecuaciones simultáneamente se llaman ecuaciones paramétricas cartesianas de la recta. ¿Sí? Todas son distintas maneras de expresar qué condiciones tienen que cumplir las coordenadas x e y de un punto para estar en la recta desde distintos puntos de vista. Siempre observen, bueno, a partir de ahora esta constante de proporcionalidad que habíamos planteado va a recibir el nombre de parámetro y representa una variable real para la recta. Y fíjense que siempre lo que tenemos multiplicando al parámetro en cualquiera de las ecuaciones que hemos desarrollado hasta ahora son las componentes de un vector paralelo, un vector director a la recta, y todo lo que aparezca sin afectar al parámetro, es decir, como términos independientes, son las componentes del punto por el que pasa la recta. Entonces, particularmente, una cosa que se puede hacer aquí es despejando el parámetro, entonces despejando t, y si suponemos que ninguna de las componentes del vector son iguales a 0, lo que podemos obtener es que t de la primera ecuación, si despejamos, sería igual a x menos x0 sobre bx, x menos x0 sobre bx, y sería igual, despejando de la segunda, a y menos y0 sobre bi. ¿Sí? Es despejar t de cada una de las dos ecuaciones y luego igualarlas. Y esto que voy a recuadrar aquí se llaman ecuaciones simétricas de la recta. ¿Sí? Estas se llaman ecuaciones simétricas de la recta en E2. Observemos que en las ecuaciones simétricas lo que tenemos, x e y siempre van a ser las variables, ¿sí? Las condiciones que tiene que cumplir el punto para pertenecer a la recta. Lo que tenemos restando en los numeradores son las componentes de un punto, y en los denominadores lo que tenemos es un vector director o paralelo a la recta. Bueno, y de aquí ya podemos llegar a formas más conocidas. Por ejemplo, vamos a llamarle a esta
asterisco, y vamos a hacer aquí un espacio, así queda todo junto, de asterisco, lo que podemos hacer es, si pasamos BI multiplicando al lado izquierdo y BX al derecho, obtenemos que BI por X menos X0 es igual a BX por Y menos Y0. Y de aquí podemos obtener que BI por X menos BI por X0. Aquí tenemos Bx por Y, que ya lo podemos pasar restando, menos Bx por Y, y Bx por menos Bx por Y0, que si lo pasamos al otro lado queda sumando, menos Bx por Y0 igual a 0. Y esto si lo reordenamos obtendríamos que esto es Bi por X menos Bx por Y menos Bi x0 más Bx por Y0 igual a 0. Pero no pierdan de vista que estamos tratando de construir la ecuación de una recta donde el punto x0, y0 y el vector bx, by son conocidos, con lo cual aquí las únicas variables son x e y, bi, bx, x0 e y0 son todos números conocidos, con lo cual para simplificar la expresión le vamos a dar otro nombre, vamos a bi lo vamos a llamar a menos bx lo vamos a llamar b, y todo esto en definitiva una vez que haga una cuenta termina siendo un número real c. Entonces de aquí obtenemos, haciendo ese reemplazo, que la ecuación anterior tiene la forma ax más b por y más c igual a 0, y esta se llama ecuación implícita general o cartesiana de la recta. ¿Sí? Ecuación implícita o general de la recta, ¿sí? de la misma recta que veníamos obteniendo. Observemos, bueno, ahora lo vamos a ver más claro. También, bueno, una vez que tenemos esta ecuación implícita o general de la recta, lo que podemos hacer es, de aquí, restar c en ambos miembros, y si suponemos que c es distinto de 0, a es distinto de 0 y b es distinto de 0, podemos hacer la siguiente transformación. Primero dividimos todo por menos c en ambos miembros. Esto queda igual a 1, y ahora esto lo expresamos como ax sobre menos c más bi sobre menos c igual a 1, y particularmente si pasamos el a y el b como denominador del denominador, lo que obtenemos es que x sobre menos c sobre a más y sobre menos c sobre b es igual a 1. Y para simplificar la expresión, si llamamos a mayúscula igual a menos c sobre a y b mayúscula igual a menos c sobre b, resulta que esto puede escribirse como x sobre a más y sobre b igual a 1, y esta se llama ecuación segmentaria de la recta. Es otra forma de la ecuación de la recta, esta posiblemente menos conocida para ustedes, segmentaria de la recta. Pero esta tiene esta ecuación tiene algo muy particular, que es si dibujamos ahora los ejes x e y, vamos a hacer por ejemplo que este sea el eje x y que este sea el eje y. ¿Sí? Entonces, si dibujamos esos ejes, es decir, este sería el eje y y este sería el eje x, estos puntos A y B representan algo muy particular. Observen que en esta ecuación, si hacemos x igual a 0, obtenemos que y es igual a b. Y cuando x es igual a 0, lo que obtenemos es lo que llamamos comúnmente la ordenada del origen o punto de corte de la recta en el eje y. Y si hacemos y igual a 0 en la ecuación anterior, lo que obtenemos es x igual a, que es lo que comúnmente llamamos la raíz de la recta. Entonces,
cuando tenemos la ecuación expresada en forma segmentaria, A y B lo que me establecen son los puntos de corte de la recta con cada uno de los ejes. Particularmente A es la raíz y B es la ordenada al origen. Entonces, bajo este tipo de ecuación la recta es muy sencillo de graficar porque uno simplemente marca los dos denominadores, que son la ordenada al origen y la raíz, y luego los une para formar la recta. Esa es la bondad que tiene la ecuación simétrica de la recta. Bueno, y para ir terminando esto, también una forma muy común, que sea probablemente la que ustedes más conocen, la vamos a hacer aquí en otro color. Vamos a hacerlo aquí, así queda todo junto. Volviendo a la ecuación simétrica de asterisco, si pasamos solamente BI multiplicando, obtenemos que esto es BI sobre BX por X menos X0 igual a Y menos Y0, de donde obtenemos que BI sobre BX por X menos BI sobre BX por X0 más Y0 es igual a Y. Pero, como dijimos que BI, BX, X0 e Y0 son datos conocidos, entonces si llamamos M a BI sobre BX, esto que está multiplicando a la X, y todo esto en definitiva cuando termine de hacer la cuenta va a ser un número real, llamémoslo B, es decir, a todo esto lo llamamos B. Entonces, haciendo ese reemplazo, terminamos obteniendo que esto es M por X más B igual a Y, y esta es probablemente la que ustedes más conocen, que es la que se llama ecuación explícita de la recta, ¿sí? Que es la que están más acostumbrados a manejar. Particularmente, esto recuerdan que recibe el nombre de pendiente, y este recibe el nombre de ordenada al origen, pues es la que se obtiene cuando X vale 0. Entonces, particularmente esta B es esa ordenada al origen, simplemente que en la ecuación segmentaria le dimos otro nombre. Y la pendiente tiene un significado geométrico que es el siguiente. Este es el ángulo de inclinación que forma la recta con respecto al eje de las X. Entonces, lo que significa la pendiente es que esa pendiente es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación que forma la recta con el eje de las X. ¿Por qué es eso? Porque si ustedes se fijan, si consideramos el vector director que aquí teníamos, ¿sí? Que es este que está aquí, ese vector director dijimos que tenía una componente BI en Y en J y BX en Y. Entonces, si para este triángulo planteamos la tangente del ángulo, sería el opuesto, que es BI, sobre el adyacente, que es BX. Entonces, por eso es que, y que a su vez esta cuenta es lo que estamos llamando la pendiente de la recta. Entonces, por ese motivo es que la pendiente de la recta representa la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación que forma la recta con el eje de las X. Bueno, para ir redondeando esta parte, ya no queda mucho en realidad, pues hicimos un repaso rápido basado en algunas cosas que ustedes ya conocían. Observemos que si uno tiene la ecuación implícita de la recta, tenemos que es AX más BI más C igual a 0. Entonces, si de aquí despejamos la Y, obtenemos que es menos A sobre B por X menos C sobre B. Entonces, observemos que la pendiente de la recta está dada por menos A sobre B, pero como menos A va a ser menos BI, ¿sí? Pues por el reemplazo que habíamos hecho antes, que habíamos dicho que A era BI. Y B es menos BX, entonces esto me termina dando BI sobre BX, que es lo que esperábamos. Es la pendiente vista desde el punto de vista de la implícita o de la explícita, pero me tiene que dar absolutamente la misma. Pero el hecho de que a su vez A y B terminan siendo
el Bx termina siendo A y el Bi termina siendo menos B. Entonces en realidad si formamos el vector, un vector D que tenga como componentes en X, A y en Y, B, entonces vamos a hacerlo primero de esta manera porque ahora que me acuerdo aún no les conté una cosa, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Si formamos un vector que tenga un vector D que tenga componentes en X, B, perdón, acá yo lo puse al revés porque Bx es el que habíamos llamado B y este es A, perdón, ahí está, que tenga menos B, que sería Bx, ¿sí? En primera componente y A en la segunda, este es un vector paralelo a la recta, ¿sí? Entonces, si uno tiene la ecuación implícita o general de la recta, un vector que tenga el coeficiente de la y negativo y el como primera componente y el coeficiente de la x como segunda es paralelo a la recta, o también sería lo mismo tomar el b menos a. Entonces eso es un vector paralelo a la recta. Bueno, entonces esto es todo lo que tiene que ver con la obtención de la recta, conocidos un punto de la misma y un vector paralelo a la misma llamada vector director. Otro caso muy común que se suele presentar es si en lugar de conocer eh, un, un punto y un vector paralelo, un punto y un vector paralelo a la recta, si conocemos en realidad, entonces esta va a ser el caso 2. El caso 2, la ecuación de la recta n2, conocidos, dos puntos, P0 igual a x0 y 0 y P1 igual a x1 y 1 de la recta. Es decir, acá no conozco un vector paralelo, sino que conozco simplemente dos puntos. Entonces vamos a aclarar un poco el gráfico. Entonces ahora la situación que tenemos, entonces vamos a hacer esto así. Entonces aquí teníamos el eje de las X, el eje de las Y. Aquí teníamos la recta. Entonces la situación que tenemos es que ahora, en lugar de conocer un vector director, conocemos un punto P1 y un punto P0 de la misma. Si antes conocíamos a P0 y un vector director paralelo a la recta. Pero observen que si ahora lo que hacemos es simplemente, dados esos dos puntos, formar el vector que une esos dos puntos, es decir, el vector P0, P1. El vector P0, P1 cumpliría la función de ser vector director, o sea, lo que habíamos llamado el vector B en el caso anterior. Es decir, este tendrías, acuérdense que P0, P1 teníamos que hacer x1 menos x0 versor y más y1 menos y0 y1 menos y0 en versor j. Entonces en realidad lo que podemos hacer es con los dos puntos construir el vector director o vector paralelo. Como P0 tomamos P0 y luego en realidad vale todo lo que ya vimos, simplemente que en cada lugar que diga Bx vamos a tener que escribir x1 menos x0 y en cada lugar que diga Bi vamos a tener que escribir y1 menos y0, pero entonces a partir de dos puntos llegamos exactamente a las mismas conclusiones que con un punto y un vector paralelo, pues dados dos puntos yo puedo construir fácilmente el vector director, vector paralelo haciendo la diferencia entre los puntos. Así que básicamente el caso 2, es decir, recuerden que nuestro objetivo es formar la ecuación de la recta a través de objetos que ya hubiésemos conocido de nuestros espacios afines y solo conocíamos puntos y vectores. Entonces en el primer caso lo formamos con un punto y un vector, ahora lo estamos formando con dos puntos porque con dos puntos implícitamente tenemos un vector. Bueno, y ahora sí, para cerrar esta parte, nos faltaría ver qué pasa. Ahora sí, un caso completamente distinto. Bueno,
Bueno, en realidad no tendría que haber borrado todo el gráfico, pero ya lo borré, así que ahora voy a hacer eh, lo básico del gráfico. Ahora vamos a pasar al paso 3, así que esto y vamos a pasar aquí y ahora sí, vamos a hacer bueno, entonces nuevamente primero vamos a hacer los ejes, este es X, este sí, y ahora vamos a hacer una recta cualquiera. Entonces ahora sí ya tenemos todo como para hacer el último caso. Entonces esta sería la recta R, este sería el eje Y, este sería el eje X. Y ahora vamos a suponer el caso en el que conocemos un punto P0 de coordenadas, un punto P0 de coordenadas x0 y 0 que pertenece a la recta, pero vamos a suponer que en lugar de conocer un vector director o paralelo a la misma, que lo que conocemos es un vector normal o perpendicular a la recta. Entonces ahora lo que vamos a intentar obtener, vamos a escribir el caso aquí, como tercer caso vamos a intentar obtener la ecuación de la recta en E2 conocidos un punto P0 que pertenece a la recta y un vector n perpendicular a la recta, ¿sí? Entonces seguimos con nuestro objetivo de obtener la ecuación de la recta a partir de puntos y o vectores. Ya lo hicimos con dos puntos, ya lo hicimos con un punto y un vector paralelo, pero ¿qué ocurre si el vector que tuviésemos fuese normal? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que podemos decir es que si un punto P de coordenadas x e y pertenece a la recta, eso va a implicar que, es decir, si acá tenemos otro punto P que pertenece a la recta, cuando formamos el vector que une ambas, el vector que une ambas va a ser paralelo a la recta. Y como el vector normal es perpendicular a la recta y el vector este, que va a ser el vector P0P, es paralelo a la recta, entonces el vector P0P tiene que ser perpendicular o normal al vector n. Entonces lo que podemos decir es que si P de coordenadas x y pertenece a la recta, el vector P0P va a ser paralelo a la recta y lo que implica entonces que el vector P0P va a ser perpendicular o normal al vector n. Y si habíamos aprendido ya desde que vimos producto interno en álgebra lineal que si dos vectores son ortogonales o perpendiculares, su producto interno, que aquí en geometría le llamamos escalar, tiene que ser 0, entonces P0P, producto escalar, el vector n, tiene que ser igual a 0. Entonces supongamos que el vector n tiene componentes a en i más b en j, entonces el vector P0P sería x menos x0, sí, vamos a suponer que P0 es este, en x, esto sería en versor i, más i menos i0 versor j, y este vector producto escalar a en i más b en j, que sería el vector normal. Y cuando teníamos el producto interno o escalar, lo que hacíamos era componente a componente, así que esto sería a por x menos x0 más b por i menos i0 igual a 0. Y juntando todo tendríamos que esto es ax menos ax0 más bi menos bi0, pero esto si lo reordenamos un poquito, que yo lo voy a hacer aquí para que me quede todo junto, lo podemos expresar como a por x más b por i menos ax0 menos bi0 igual a 0, y como a y x, el punto P0 y el vector n, es decir, las componentes a y b van a ser conocidas, a todo esto lo podemos llamar, por ejemplo, C, y obtenemos nuevamente la ecuación implícita ax más bi más c igual a 0 que ya habíamos obtenido, pero ahora mucho más rápido pues la obtenemos a partir de otra información. Pero esto nos da
un dato muy importante, que cuando tenemos la ecuación cartesiana implícita o general de una recta, un vector, un vector que tenga componentes a en y, es decir, el coeficiente de la x en y y el coeficiente de la y en j, va a coincidir o va a ser paralelo a un vector normal a la recta. Que fíjense que esto coincide con el dato que habíamos dicho que el vector que obteníamos de la ecuación implícita a menos b era paralelo a la recta, y ahora estamos diciendo que el vector AB es perpendicular a la recta. Entonces observen que si hacemos el producto escalar o interior de esos dos vectores, esto nos va a dar b por a menos a por b, y esto es igual a 0, efectivamente, como esperábamos. Así que cuando tenemos la ecuación, primero, que si tenemos un vector normal, es más fácil obtener la ecuación implícita o general de la recta que las vectoriales que hablamos anteriormente, y que dada la ecuación implícita ax más bi más c igual a 0, ab son las componentes de un vector que es perpendicular a la recta, y menos ba son las o b menos a son las componentes de un vector que es paralelo a la recta, por lo tanto lo que llamamos un vector director. Bueno, esto ya sí, ha sido un pantallazo general de toda la gran variedad de tipos de ecuaciones que tiene la recta n2 y qué información provee cada una de ellas, y cuáles son los bloques de construcción básicos para poder obtener una recta n2, que son básicamente un punto y un vector paralelo, o dos puntos, pues dos puntos me permiten obtener un vector paralelo, o un punto y un vector normal. Entonces, hasta empezar este video solamente conocíamos puntos y vectores en el espacio afín. Ahora hemos mostrado cómo a partir de puntos y vectores uno puede construir el siguiente elemento más básico, más simple en el espacio afín 2, que son las rectas. En el próximo video vamos a aplicar todo esto a una serie de ejercicios.